estás? Yo me llamo Noelia. Yo he realizado mi internado en la gestión 2-2021. Mi trabajo lo hice específicamente en lo que es la vigilancia microbiológica de perfiles de resistencia bacteriana en bacilos gram negativos en diferentes muestras que han llegado al lugar donde yo he hecho mi internado. ¿Cuál ha sido tu trabajo? ¿Cuál ha sido tu proyecto? Hola Noelia, mucho gusto. Te comento que mi nombre es Ruth Alcontapia. Realicé mi trabajo en el Hospital Univalle. Igual en ahí fue donde realicé el internado. Te comento que mi trabajo trata sobre la correlación de la proteína C reactiva en los pacientes con COVID-19 en la gestión 221 del periodo de octubre a diciembre. Ya, De ti, ¿cómo fue el proceso al realizar tu trabajo? Ya te cuento más o menos un poquito. Yo cuando entré a hacer mi internado lo hice en un laboratorio privado, en el laboratorio central. Entonces entré y me encantó la parte de microbiología. Entonces me empecé a meter y dije, no, acá voy a hacer mi trabajo. Y básicamente mi trabajo es recopilar datos de muestras positivas de las bacterias. Entonces hace un trabajo de todos los días, de recopilar datos, de ver mecanismos, de probar antibióticos, algo que la verdad a mí me encanta, pero no tiene mucha relación con el COVID. Así que quisiera preguntarte cómo ha sido para ti trabajar durante todo el proceso del COVID, o sea, durante todo este tiempo. Bueno, a ver, yo te comento que en el hospital, yo creo que hay una gran diferencia de hacer el internado en el hospital y en un laboratorio, porque en el hospital realmente vimos cómo a tantos doctores, a propios internos igual les dio el COVID, por tanto estar rodeados de pacientes que han tenido COVID. Yo creo que fue un poco, tal vez se podría decir, estresante el estar en contacto con tantos pacientes que han dado positivo, y como estamos en el área del laboratorio ambas, Exactamente. y ver resultados positivos a uno le da ese temor, le da ese miedo y dice, ay no, ¿y qué tal si yo me contagio? ¿Qué tal? Y pasa esas cosas. Y yo creo que muchos en el hospital hemos estado, yo creo que en el laboratorio igual, porque van personas a hacerse pruebas de COVID, ha sido ese temor tal vez a contagiarse. Pero para nosotros, yo y mi compañera, al realizar el trabajo, nos llamó mucho la atención que el PCR turbidimétrico, queríamos saber porque si tiene una relación con el COVID, por qué en algunos casos se muestra muy elevado y en otros normal. Queríamos saber esa correlación que existe. Y eso fue lo que nos motivó a nosotras a hacer el proyecto, a pesar de estar en la pandemia. Yo diría que la pandemia y todo eso, lo del COVID, las olas que pasaron, nos motivó a realizar este proyecto. ¿Y a ti qué es lo que te motivó a realizar tu proyecto, específicamente en esa área? Sé que te gusta mucho. Sí, lo que pasa es que, mira, la persona encargada de formarnos, digamos, en el laboratorio en el que yo estoy, en el laboratorio privado, es justamente la doctora Mirta Villarroel. Ella es bacterióloga. Entonces fue como que cuando yo llegué, me empezó a enseñar y empecé a aprender y empecé a ver, y justo en el mes en el que yo llegué, así como para que yo me enamore de la microbiología, llegaron muestras de todo tipo de muestras, todo tipo de bacterias, resistentes, sin resistencia. Entonces ha sido que al ver todo eso, yo la verdad caí súper enamorada y rendida ante esa área. Entonces dije, no, mi trabajo lo tengo que hacer a partir de esto. Y fue un trabajo súper constante. Claro, no tiene mucho que ver con el COVID como lo tuyo, que me parece súper interesante, pero al empezar a leer, investigar, recopilar datos y formar lo que ha sido mi proyecto, me he dado cuenta de la importancia que hay sobre la buena medicación, sobre no automedicarse exactamente, especialmente con los antibióticos, para no generar esa resistencia que al final es súper peligrosa, ¿no? Entonces ha sido una experiencia súper linda en mi internado y poder hacer este trabajo. Y me imagino que para ti ha sido súper difícil, digamos, con todo lo del COVID para el laboratorio en el que yo estaba también. La época de enero ha sido súper fuerte, la ola. Y uno también tiene miedo de contagiarse. Yo me contagié, por ejemplo, pero uno tiene que seguir. ¿Qué tiempo te contagiaste? Sí, es verdad, muchos tuvimos miedo. ¿Pero qué tiempo te contagiaste? En enero me comentabas. Sí, en enero me duró una semana, fue súper raro, ni siquiera me di cuenta, pero no pedí baja ni nada porque la verdad no sabía que tenía COVID. Recién me enteré cuando me hice la prueba de anticuerpos. Hubiera sido interesante capaz ver mi proteína C reactiva y ver cómo El proceso eso. de la elevación, cómo estaba, cómo te encontrabas, ¿no? Sí. Sí, hubiera sido súper interesante.
como te comentaba tal vez antes, ahora yo tengo la oportunidad de trabajar en otra área y tener esa relación con el PCR que tú haces, y veo que ahora en los casos de COVID exactamente se puede elevar y hay que hacer una relación con otros parámetros, ¿no? Sí, así es. Es muy interesante, la verdad, sobre el PCR, porque nosotros vimos bastante en pacientes. Nuestro trabajo que realizamos fue en los pacientes que se han internado, y tanto en pacientes en salas y pacientes en terapia intensiva. Y se pudo evidenciar de que había una mayor elevación del PCR turbidimétrico en pacientes que estaban en terapia intensiva. De esos pacientes, se sabe que la proteína C reactiva es positiva cuando es mayor a 5 miligramos litro. Pero en este caso, en los pacientes que estaban internados en terapia intensiva con COVID, su PCR era mayor a 100. O sea, era grave a crítico su estado. Y eso nosotros hicimos, por eso nos llamó mucho la atención el ver por qué ese paciente está tan elevado. Cuando llegaban primero a emergencia, realizamos todas las pruebas, es COVID, todos decían es COVID, tengan cuidado, ya teníamos cuidado. Y al momento de realizar lo que es el PCR turbimétrico, y realizábamos y nos salía 190, 200. ¿Por qué? Y uno piensa que su curva está mal, su estándar está mal. ¿Qué? Y dices, ay, ¿qué estoy leyendo? Tendrá una infección nomás, ¿qué será? Antes normalmente no decían, pues, ese paciente es COVID. La mayor parte de la persona no decían, yo no tengo COVID, no, estoy mal, que es un resfrío nomás. Pero nos dábamos cuenta cuando hacíamos el PCR turbi, y después por si acaso le pedíamos una prueba de antígeno más para saber qué resultado positivo para COVID. Y en ahí relacionamos lo que era el PCR turbimétrico con su antígeno nasal que ha salido positivo. Entonces decíamos, es que hay algunos casos que su PCR se eleva antes de tiempo. Entonces en algunos pacientes su PCR se elevaba antes de tiempo, estaba muy elevado, y decíamos, ¿por qué? Si parece ese paciente sano, pero es positivo, es COVID positivo. El PCR de turbi nos sirve como un indicador también de que la persona tal vez en ese momento está aparentando que está bien, pero va a sufrir. Entonces el PCR turbimétrico nos puede servir para ya decir, esta persona sí tiene COVID, y ya saber cómo tratarlo al paciente, ¿no ve? Porque claro, antes de que presente los síntomas o antes de que entre en un estado un estado grave, exacto, crítico. Para evitar que entre esta persona en un estado crítico. Y entonces, de esa manera nosotros nos dimos cuenta, porque muchas veces no entendíamos por qué este paciente, si es COVID positivo, no tiene su PCR turbimétrico alto, está normal. Claro, porque ya había pasado la etapa en la que se elevaba. Me parece súper interesante, es un trabajo súper lindo. Sí, y eso fue a mí lo que me llamó la atención. Dije, oye, esto es re interesante. Y el PCR turbimétrico es una prueba una prueba cotidiana que es súper económica. Entonces, es económica, es accesible, sí. La técnica no es difícil, me parece. ¿Y cómo has podido armar o empezar a hacer tu proyecto? O sea, ¿lo has empezado antes? ¿Has empezado con un tutor? ¿Has empezado sola? ¿Cómo lo han hecho? Porque me tengo entendido que tienes una compañera, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, bueno, te comento que en nuestro caso con mi compañera, sí, tal vez nos retrasamos un poco al realizar el proyecto, pero yo creo que con el lapso del tiempo al realizar el internado, al finalizar ya íbamos viendo, decíamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿De qué vamos a hacer nuestro proyecto? Nosotros antes de entrar ya decidimos que íbamos a hacer las dos juntas. Sí, vamos a hacer las dos juntas. Muchos nos decían que es complicado hacer un proyecto de grado con 2 personas, que sean 2, no se van a entender. Mucho había esos entendidos. Entonces nosotras dijimos, no hay problema, nosotras nos llevamos bien, ya. Y así empezamos a realizar el proyecto, y te comento que fue muy interesante. Realizamos al finalizar ya casi el internado. Y fue interesante porque una tenía una idea, la otra otra idea, y ambas nos complementábamos. Eso me pareció para mí súper, porque el proyecto lo terminamos creo en 3 semanas. No. Y fue cosa de que, lo logramos. Me parece súper bien. Te cuento que yo, en cambio, lo hice sola. Obviamente era la única interna, digamos, eso que también estaba influyó. Exactamente, que estaba rotando esa área, porque bueno, rotamos diferentes áreas, pero solos. Entonces, obviamente, yo lo tenía que hacer sola. Y yo decía, ay, pucha, quisiera tener a alguien para hacer y que me ayude. Y nos repartamos el trabajo, pero ahora me pongo a pensar, debe ser súper difícil coordinar con alguien.
Y en mi caso al menos fue súper importante mis tutores, que realmente me han apoyado desde el día uno, digamos, en tratar de armar y darle forma y formato y recopilar los datos desde el principio, porque creo que si estás ahí y dices, pucha, tengo que presentar esto, tienes que empezar a preocuparte desde el principio. Y es un tip que les doy a todos siempre. Hagan su trabajo con tiempo. Exacto. Busquen un buen tutor que los ayude, que los apoye. No se descuiden y traten siempre de ir a las revisiones, a la par de las revisiones, de presentar en fecha, de rajarse un poquito porque después ya vale la pena. Así es, así es. Eso, yo creo que ese consejo sirve para todos, porque igual yo creo que a nosotras tal vez muchos nos dijeron, tienes que ya entrar con un tema en mente para realizar tu proyecto, pero no hicimos caso a eso. Y al final del momento nos decía, ya No, hay que estar siempre al pie de las revisiones, o si es algún dato que todavía tienes el tiempo para poder recopilarlo, para poder cruzar las variables. En mi caso al menos yo tenía que cruzar variables de sexo, de edad, condición clínica, porque no es lo mismo tratar las muestras de una persona que esté internada a un ambulatorio. En mi caso ha sido así, he tenido que separar lo que han sido pacientes ambulatorios, pacientes internados, usar la edad, el sexo. Entonces ha sido como que un rato sí me volvía loca, pero después ya todo ha tomado su Según curso. el trabajo que tú realizaste, ¿qué pacientes presentaron más resistencia? Los pacientes posoperatorios, porque son bacterias que ya las han podido adquirir dentro del hospital. O sea, en muchos casos ha sido eso, pacientes posoperatorios que han adquirido bacterias. En mi caso han sido estudiadas las gram negativas. También te puedo decir que los pacientes de tercera edad que toda su vida han utilizado antibióticos, no sé, súper... Eso también se puede deber a la automedicación. Exactamente, o sea, por eso te digo, si han sido pacientes que en su juventud han utilizado antibióticos a diestra y siniestra y no han tenido el cuidado de cumplir los tratamientos o de usar el antibiótico correcto, a la larga se ven las consecuencias de que ya tienen bacterias hiperresistentes. Y en muchos casos es súper triste porque hacemos la prueba en el laboratorio y es como que probaremos esto y la bacteria sigue ahí. Y al informar es bien triste poner que no hay opción de tratamiento, bueno, que todo ha dado resistente, pero es a manera de concientizar también que uno se involucre en estos temas. Yo creo que tu tema igual es muy importante, mejor, porque prácticamente se trata de la automedicación. Si una persona se automedica por un dolor de cabeza, por un resfrío también, muchas personas nos automedicamos. Yo creo que hasta yo en algún momento tal vez... Sí, yo también, uno dice, ay, pues yo soy bioquímica, me voy a tomar esto y esto y esto, y al final estamos mal, sí. Sí. Tenemos que hacer conciencia sobre eso. Creo que es bien importante que nosotros como área de salud hagamos esta concientización, empezando de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, de no es tomar acitromicina para cualquier cosa. Entonces, creo que es importante que nosotros compartamos eso con las personas que primero tenemos a nuestro alrededor y tratar de estar evitando esas cosas. Exacto, yo te comento, el lunes exactamente fui al médico y yo dije, yo soy bioquímica, me voy a recetar, dije. Y dije, no, después no, mejor voy al médico, que él me revise y a ver qué me da. Y resulta que me dio la misma dosis del medicamento que yo, no dosis, el mismo medicamento que yo me iba a automedicar, solamente que en diferente dosis. Hay una diferencia hasta en dosis. Imagínate que yo me tome una dosis elevada y el doctor me dé un medicamento que esté en una dosis más baja. Yo creo que eso también influye en todo momento. Yo creo que también nosotros como bioquímicas, todo el personal de salud, no es bueno automedicarse. Y si tenemos mucho más familias que están de edad avanzada, también recomendarles a ellos, porque muchas personas mayores, es en las personas mayores en las cuales se ve esta resistencia que hay de los medicamentos. Y es muy interesante también decirles a ellos, no, papi, mami, abuelito, mami, a tus amigos, igual no te automediques, mejor visita a tu médico, para que ellos también tengan en cuenta y evitemos todo ese problema que es de que la resistencia de un medicamento hacia la persona. Luego no va a haber un medicamento con el cual se le pueda tratar a ella. No, sí, de hecho tienes toda la razón. Creo que igual parte de nuestros proyectos ha sido
eso, ¿verdad? O sea, en mi caso, la concientización y ver a fondo y estar ahí de todo lo que puede causar el automedicarse. En tu caso ha sido de toda la prevención, que puede un simple análisis ayudarte un montón cuando tú estás contagiado con COVID. Sí, así es, exactamente. En mi caso, el PCR turbimétrico nos puede ayudar, como decíamos, es una prueba fácil, económica, no es nada complicado. Puedes ir a un laboratorio cualquier, te puedes pedir el análisis. Si tú estás con COVID, puedes pedir que te hagan también ese análisis para ver cómo estás. Si está muy elevado, está normal, porque normalmente el PCR, como decíamos, es una prueba que se realiza en pacientes que tienen infecciones, tienen inflamación, y es en ahí donde se encuentra elevado. Me parece increíble. Además, uno se puede sentar a escuchar esto y decir, pucha, qué aburrido tal vez, no sé, pero hay personas a las que realmente les apasiona este tema y tratan de no hacerlo tan aburrido. O sea, yo me puedo sentar a hablar aquí horas y horas porque es algo que me gusta. No es algo tedioso, no es algo de lo que, pucha, ay, qué macana, tengo que ir a hablar sobre eso. O sea, yo puedo escucharte y hablar un montón de tiempo y creo que a las personas que realmente les interesan igual pueden escuchar esta charla tranquilos y creo que no es algo tan difícil de entender, es algo simple, es algo que a las dos nos ha llevado acá y me parece increíble que tú puedas compartir eso conmigo y yo contigo. Sí, así es muy interesante, tanto tu proyecto como el mío. Yo creo que ambos nos llevan a prevenir, tal vez, ¿no ve? Exactamente. Porque si tú no te automedicas, vas a prevenir lo que es la resistencia de los medicamentos. Si tú puedes hacerte una prueba de PCR turbimétrico, te va a servir como un preindicador. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el caso tuyo del COVID, por decir? Exactamente, mucha, qué lindo poder escucharte, qué lindo poder explayarme también y contarte todo lo que yo he hecho. En fin, yo ya presenté lo que es mi trabajo de grado. Di mi examen de grado, creo que tú estás a la espera del tuyo. Exacto. Yo ya pude tener mi acto de graduación justo este sábado. Espero que tu fecha llegue pronto y que también puedas estar graduándote porque es algo que pasa una vez en la vida y es increíble. Sí, espero disfrutar del momento, aunque por el momento voy estresándome. No te preocupes, viene el día y va a llegar y vas a estar tranquila y tienes que estudiar con tiempo, prepararse con tiempo igual, hacer tu trabajo junto con tu tutor, como estaba diciendo, seguir las revisiones y hacer todo lo más ordenado posible para que tengas buenos resultados. Creo que eso es todo. Sí, eso sí. Súper, muchas gracias Ruth por compartirme sobre tu trabajo. Igualmente, Noelia, te cuento que tu tema es muy, muy interesante. Y Muchas eso tómenlo en gracias. cuenta cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Te cuidas.